Muy buenas. Ahora procedemos a exponerles sobre el teorema de Norton. Somos de la clase de máquinas eléctricas de la sección 1500. Bueno, si nosotros tenemos un circuito y se desea encontrar una corriente, un voltaje, una potencia que se trae a uno de los resistores de la red, eh, el teorema de Thevenin establece que a la red entera, sin incluir la carga, o sea, la resistencia que nosotros estamos seleccionando para analizar, puede sustituirse por un circuito equivalente con una fuente de voltaje independiente en serie, con un resistor, que se va a hacer un resistor equivalente del resto del circuito, sin contar la carga. Ahora, el teorema de Norton dice algo casi idéntico, solo que ahora venimos a hablar de que tenemos que el circuito equivalente va a ser una fuente independiente de corriente en paralelo con un resistor. Entonces ya vamos a ver más a profundidad qué es todo eso. Bueno, para desarrollar estos teoremas, se supone que el circuito de la figura 1, como podemos observar en esta parte de acá, eh, podemos observar en esta parte de acá, puede dividirse en dos partes. Como observar, se corta el circuito en una parte lineal, que es la parte A, y en una parte B, que no nos interesa si es lineal o no es lineal, va a ser la carga de nuestro circuito. Entonces el circuito A eh, puede incluir fuentes dependientes, resistores o cualquier otro elemento. Puede incluir todo lo que se nos pueda ocurrir. Sin embargo, bueno, otro elemento lineal. Sin embargo, se requiere que el mismo circuito aparezca tanto fuente independiente como su variable de control. Entonces, bueno, podemos observarla acá cuando ya partimos nuestro circuito. Y bueno, vamos a ver qué más sigue. Bueno, el circuito A entrega una corriente I al circuito B. Como podemos observar, de acá el circuito A proviene una corriente I, produciendo un voltaje entre las terminales de entrada del circuito B. Entonces podemos observar de que están las dos terminales, terminal A y B, y observamos que se produce por esta corriente un voltaje entre esas dos terminales, que en este caso lo tenemos como veo. Es posible sustituir el circuito B por una fuente de voltaje con polaridad apropiada, o sea, tenemos que definir la polaridad adecuada para esta fuente. Bueno, aplicando el principio de superposición a la red de la figura 2, como podemos observar, esta es nuestra figura 2, que también es esta, eh, se tiene que la corriente total I que se muestra en la figura es la suma de las corrientes producidas por las fuentes del circuito A y las recién agregadas en la fuente de voltaje que hemos seleccionado. Entonces sería I igual a I sub 0 más ISC. I sub 0 proviene de la fuente. Entonces, donde I es la corriente debida a B sub 0, cuando todas las fuentes independientes en el circuito A se hacen cero. Esto es cuando se sustituyen las fuentes de voltaje en los cortocircuitos, que ya vamos a ver cómo lo aplicamos prácticamente esto más adelante. Y las fuentes de corriente en circuitos abiertos, o sea, nosotros vamos a abrir nuestro circuito donde tengamos una fuente de corriente y vamos a generar un cortocircuito. Generar un cortocircuito significa, en vez de poner esa fuente ahí, la reemplazamos por un alambre, un cable. En ISC es la corriente de cortocircuito debida a todas las fuentes del circuito A con B sub 0 reemplazadas por un corto. O sea, nosotros reemplazamos B sub 0 por un corto y obtenemos la corriente del circuito con todas las fuentes. Ahora, los términos I sub 0 y B sub 0 se relacionan por la ecuación siguiente. I sub 0 es igual a negativo B sub 0 entre RTH. Bueno, ¿qué es esto? RTH es una resistencia equivalente de nuestro circuito A. En este caso, la vamos a llamar, más adelante vamos a ver cómo se llama, pero se llama resistencia de Thevenin, resistencia equivalente de Thevenin, donde RTH es la resistencia equivalente del circuito A, vista desde las terminales AB, como les había mencionado anteriormente, y podemos sustituir esto en las ecuaciones que habíamos colocado anteriormente. Perdón, corrijo, no era negativo, era B sub 0 entre RTH. Y podemos sustituir, como podemos ver acá lo hicimos, I sub 0 es igual a B sub 0 entre RTH y ya tenemos una nueva ecuación.
Ahora podemos analizar diferentes casos. En un caso donde la condición específica es que las terminales A y B eh, están en un circuito abierto, nosotros lo que vamos a colocar es cero igual a negativo de B sub 0 entre RTH más ISC. Estos negativos y positivos es por las direcciones. Para esa condición, y es igual al voltaje del circuito abierto. Por lo tanto, la ecuación anterior cambia. Si nosotros vamos a ver que B sub 0 es igual a B o C menos RTH por I. Simplemente estamos haciendo sustituciones en las ecuaciones. Ahora, en esta ecuación establece que el voltaje del circuito abierto es igual a la corriente de cortocircuito multiplicada por la resistencia equivalente del circuito A, con todas las fuentes independientes anuladas. RTH se denomina resistencia equivalente de Thevenin, como las había mencionado anteriormente, y podemos ver las ecuaciones de las que hablábamos acá. Ahora, en la figura 3 se muestra el circuito correspondiente a la ecuación 5. O sea, este circuito acá, el que observamos, es el circuito equivalente de Thevenin. Ahora, en la figura 4, nosotros lo que estamos observando el circuito para la ecuación 3, el cual llamamos circuito equivalente de Norton. Acá es cuando aplicamos el teorema de Norton. Vemos que tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Acá la están llamando ISC y RTH, pero nosotros lo podemos llamar IN y RN como resistencia equivalente de Norton. Bueno, las relaciones especificadas en las figuras 3 y 4 y la ecuación 5 que acabamos de mencionar anteriormente tienen un significado adicional, además de lo que ya les he dicho, ya que se representan lo que se denomina transformación e intercambio de fuentes. O sea, nosotros indica si una red incluye una fuente de corriente I en paralelo con un resistor R, es posible que nosotros podamos sustituir esta combinación. O sea, nosotros vamos a transformar este circuito en un circuito que nos contenga, una red que nos contenga una fuente de voltaje en serie con un resistor R, teniendo el voltaje como que el voltaje es igual a I por R. O sea, estamos haciendo una transformación y bueno, también se cumple de forma inversa esto. Debe hacerse énfasis en que los dos circuitos son equivalentes en las figuras 3 y 4. Solo los nodos externos. Por ejemplo, si se desconecta el circuito B en ambas redes, la figura 3 y 4, el circuito de la figura 4 disipará potencia, mientras que el de la figura 3 no lo hace. Es muy importante recordar eso. Y bueno, el ejercicio que les traigo acá a presentar es del teorema de Norton y es este. Bueno, se nos dice que hayamos un circuito equivalente de Norton en las terminales A y B. O sea, nuestra área de interés va a ser las terminales A y B y nosotros vamos a encontrar un circuito equivalente de Norton. Bueno, los pasos que vamos a seguir para esta solución, primero identificar que se nos solicita encontrar un circuito equivalente de Norton, para lo cual seguiremos el orden de los respectivos pasos. Bueno, ya sabemos que se nos solicita, ahora el primer paso vamos a encontrar RN, la resistencia equivalente de Norton, para el cual vamos a colocar nuestras fuentes de voltaje en corto y eh, vamos a abrir nuestras fuentes de corriente. Ahora, en el segundo paso, nosotros lo que vamos a encontrar es IN. Vamos a poner un corto en la resistencia o en la sección de interés. Ahora, en nuestro caso, nuestra sección de interés es AB, entonces vamos a colocar un corto en esta zona de acá. Y el último paso es construir nuestro circuito equivalente y vamos a ver de que es algo muy sencillo en comparación a otros métodos. Bueno, primero realizamos un corto. Realizamos un corto en la fuente de tensión de 12 voltios. Entonces nosotros lo que vamos a colocar va a ser un alambre acá. Como podemos observar, fue lo que se hizo acá. Y después vamos a abrir la fuente de corriente. Entonces la abrimos acá, acá, y vemos que son estas mismas partes que tenemos acá abiertas. Y luego procedemos a calcular nuestra RN o nuestra R de AB o nuestra resistencia equivalente de AB. En la figura A, que es esta, ¿qué sería lo que obtenemos después de realizar el proceso? O sea, de esto, al realizar el proceso, obtenemos esto. Bueno,
Como se pueden observar, nosotros lo que tenemos acá que hacer es aplicar nuestros conocimientos de resistencia equivalente en serie y en paralelo. Entonces, primero vamos a ver que acá tenemos estas tres resistencias. Identificamos que son resistencias que se encuentran en serie y podemos decir de que nuestra resistencia equivalente acá va a ser 8 más 8 más 4, lo cual es 20. Y al mismo tiempo esta resistencia de acá, esta resistencia que nos va a resultar acá, va a encontrarse en paralelo con esta resistencia de 5 ohms. Entonces nosotros podemos hacerlo directamente de esta forma: 5 en paralelo con la suma de las otras resistencias, lo cual es igual a tener a 5 en paralelo con 20, que eso es igual a tener el producto entre la suma de ellas. Entonces 20 por 5 entre 25, eso nos da igual a 4 ohms. Esa es nuestra RN. Ahora, nosotros vamos a encontrar IN. Vamos a poner en cortocircuito la terminal de interés, en este caso AB. Entonces nosotros colocamos este corto acá, como se muestra en la figura B, que podemos observar, que es lo que ya les mostré. Y algo importante es que vamos a ignorar esta resistencia de 5 ohms. ¿Por qué la vamos a ignorar? Porque pusimos un corto y por lo tanto por acá no pasa ninguna corriente. No pasa. Toda la corriente se va directo por el alambre que colocamos entre A y B. Entonces nosotros vamos a aplicar un análisis de malla. Entonces fácilmente nosotros podemos ver que I1, al aplicar la malla acá, es igual a 2 amperes. Es sencillo de observar. Y ahora aplicamos la siguiente malla, en lo cual nos queda la siguiente ecuación: 20I2 menos 4I1 menos 12. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente aplicamos la malla acá, nos fijamos en las polaridades de las fuentes. Es muy importante fijarse en los signos. Y luego vamos a resolver estas ecuaciones, que es simplemente sustituir I1 acá y despejar para I2, y lo que obtenemos es que I2 es igual a 1 amper, que eso es ISC o IN, la corriente de Norton. Bueno, de esta manera ya a obtener nuestro circuito equivalente de Norton es algo muy fácil. Solo vamos a sustituir IN y RN en esto de acá, que ya es como nuestra base para hacer nuestro circuito equivalente de Norton, que nos dice que tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia equivalente. Y al momento de sustituirlo, obtenemos que nuestro circuito equivalente de Norton va a ser el siguiente, que está acá, con una fuente de 1 amper y una resistencia equivalente RN de 4 ohms. Bueno, en conclusión, el teorema de Norton es muy útil para simplificar los problemas. Nosotros podemos responder o obtener resultados para una resistencia de interés en cualquier circuito, el cual, mientras cumpla las condiciones que ya les he mencionado anteriormente, y esto se nos simplificará mucho el trabajo. Nosotros podemos ver un ejercicio que se mire monstruoso, nosotros decimos esto, ¿cómo lo voy a hacer? Pero aplicando estas simplificaciones que nos da el problema, obtener un circuito más sencillo, en el cual lo único que tendríamos que hacer son divisores para obtener ya un resultado, una resistencia de interés, solo tendríamos que aplicar divisores de corriente o y leyes de Kirchhoff. También podemos aplicar las leyes de Ohm para obtener un resultado, porque con esto podemos obtener potencia, podemos obtener voltajes, corrientes que pasen por un resistor específico. Es muy importante que hay que tener presentes, como lo había mencionado antes, los conocimientos de las leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, análisis de nodos, análisis de mallas. Podemos hacerlo en combinación con principios de superposición, teoremas de Thevenin. Todo podemos combinarlo para así hacer de una forma más fácil ejercicios cada vez más complejos. Y es muy importante comprender todos esos conceptos y manejarlos al 100%. Bueno, muchas gracias.